Efecto de silenciamiento de BPS1 en la simbiosis de micorriza y raíces de frijol. La realización del proyecto se llevó a cabo por Emanuel Cordero, Eduardo Padilla y Gabriel García. BPS1. Cuando los carotenoides son procesados por enzimas deshidrogenasa CCDS, producen apocarotenoides, los cuales sirven como moléculas señales móviles. Estos son cruciales para coordinar las respuestas de las plantas para mantener un desarrollo normal. CCD7 y CCD8 se ha visto que están asociados con la síntesis de la hormona estrigogalactona, una señal derivada de la raíz que inhibe el rameo de la misma. Las estrigogalactonas son sintetizadas en las raíces que son colonizadas por micorriza. Las raíces sintetizan apocarotenoides durante la simbiosis con micorriza y estas son similares a las sintetizadas durante el metabolismo de las carotenoides. Estudios recientes indican que las estrigalactonas están involucradas en el establecimiento de la simbiosis de los nódulos en la formación de los mismos en legumbres. Similar a las estrigalactonas, Arabidopsis tiene BPC1, que es una proteína que funciona como regulador negativo para prevenir el exceso de esta molécula señal móvil. Estos genes BPS están presentes en 3 familias. Las mutantes de BPS producen una señal que resulta en una falla para el establecimiento apropiado del tejido provascular, además de efectos en el desarrollo de brotes y raíces, además de una pobre actividad meristemática apical. Se ha encontrado que esta molécula señal requiere una biosíntesis normal de carotenoides para su síntesis. Además, se sabe que es un gen conservado en el linaje de las plantas. Además, análisis revelaron que la señal de BPS no está relacionada con el ácido abscísico o las estrigalactonas. También, Adhikari et al. Encontró que la molécula BPS móvil es un metabolito. En las mutantes de BPS1, brotes y raíz resultan afectados debido a su detención del ciclo celular en la fase G1, en los meristemas apicales. Y a diferencia de otras moléculas derivadas de la ruta de biosíntesis de los carotenoides, el papel de BPS1 en la simbiosis se desconoce. Un método esencial para la realización de este proyecto fue el uso de RNA interferente. Un reto actual de la biología vegetal es la determinación de la función de todos los genes del genoma. Comparado a otras técnicas, RNA interferente ofrece especificidad y eficacia al momento de silenciar un gen o incluso miembros de una familia génica. RNAi es conocido como un método preciso, eficiente, estable y mejor que la tecnología antisense para la supresión de genes. Como ya sabemos, el RNA es el producto directo de genes. Estos se pueden utilizar para que se unan a moléculas de mRNA específico, con la capacidad de suprimir su actividad, así impidiendo que el RNA se traduzca a proteína. El uso de RNA pequeño interferente es el método más utilizado. Este induce silenciamiento a corto plazo de genes codificantes de proteínas. Silenciamiento de RNA es un dúplex de RNA sintético que especifica un mRNA de diana para llevar a cabo su degradación. El RNA en este proyecto se utilizó basándonos en constructs previamente armados. Este lleva a cabo la transcripción de un hairpin loop bajo la regulación de un promotor 35S. El vector también contiene el cassette NOS-Pro-TDT, que permite que las hairy roots expresen el marcador fluorescente de T-tomato, que nos permite visualizarlas. Este plásmido después fue introducido a Agrobacterium rhizogenes, cepa K599. Agrobacterium rhizogenes es una bacteria gram negativa del suelo que actúa mediante la infección de una planta cuando ésta segrega compuestos fenólicos como la acetosiringona. Una vez atraída, la bacteria comienza la transferencia de un fragmento de ADN llamado tDNA en las células vegetales por medio del vector RI, el cual induce la formación de raíces. Agrobacterium rhizogenes se utiliza como vector para obtener raíces transgénicas específicas. Estas raíces tienen diversas funciones. En nuestro proyecto se utilizarán para comprender el papel del gen BPS1 en la simbiosis de Phaseolus vulgaris con micorrizas. Objetivo. Nuestro objetivo es analizar el rol que tiene el gen BPS1 en las interacciones simbióticas de Phaseolus vulgaris y micorrizas. Gracias a la literatura se sabe que el gen BPS1 juega parte importante en el desarrollo del primordio nodular de células corticales en raíz. Estudios recientes muestran la importancia de BPS1 que al ser silenciados con RNA interferente afecta a algunos genes encargados de la nodulación en raíces de Phaseolus vulgaris en simbiosis con micorrizas.
Métodos y materiales. Para empezar nuestro trabajo, esterilizamos semillas de Phaseolus vulgaris en una solución de etanol y cloro. Posterior a esto, se llevó a cabo la germinación de las semillas de Phaseolus vulgaris sobre servituallas en cajas Petri de cristal en condiciones estériles en obscuridad total. Después de 3 días o cuando las raíces llegaron a 2 centímetros de longitud, se les retiró la testa y se procedió con la inoculación. Agrobacterium. El crecimiento de Agrobacterium rhizógenes se llevó a cabo en medio LB con selección de streptomicina y se crecieron durante la noche a 28 grados Celsius. El siguiente día se rasparon las células de la superficie del medio y se resuspendieron en agua destilada estéril. La preparación de los tubos se llevó a cabo previo a la germinación de las semillas. Para esto se necesitó preparar solución B y D de acuerdo a Burton y Dilworth 1971, pero a un 50% de concentración y sin solución E. Este se utilizó para rellenar tubos Falcon de 15 mililitros hasta el tope y después cubrirlos con aluminio con 2 orificios. Este tubo se colocó dentro de tubos Pyrex de cristal y se agregó B y D para cubrir hasta la medida de 7 mililitros en el tubo chico. Para la inoculación, con una jeringa se tomó una porción de la solución de Agrobacterium resuspendida. Posteriormente se procedió a aplicar cuidadosamente el hipocotilo de las semillas germinadas 6 veces asegurándose de no atravesarlas. Después de esto se volvieron a guardar. Una vez que la planta superó la altura del tubo, se removieron los cotiledones y se cambió la tapa por cling wrap, asegurándonos de no dejar espacio para la evaporación y escape del medio. Cada día se rotaron los tubos para mantener las paredes del tubo húmedas, asegurando crecimiento óptimo de hairy roots. Una vez desarrolladas, se procedió a la visualización. En la imagen B se observó bajo estereoscopio la parte de la planta donde se realizó la inyección de Agrobacterium con el complejo transgénico. La imagen A muestra las mismas raíces pero bajo un filtro DT-DSR de absorción de 620 a 660 nanómetros en la que se identificaron las raíces transgénicas al presentarse con una fluorescencia rojiza intensa. Posterior a esto se cortaron aquellas raíces que no tenían el transgen y las plantas solo con raíces transgénicas se trasplantaron en sustrato inerte, el cual fue arena común. Una vez verificado que todas las raíces son transgénicas, se sembraron en arena estéril con vasos localizados en la incubadora a 28 grados. Se agregaron 25 mililitros de B y D cada que el suelo se sentía seco. Una vez que las hojas se sobrepasaron, la orilla del vaso se cubrieron con el aluminio con un orificio para la planta. Inoculación con micorriza. Después del trasplante en vasos, se dejaron crecer las plantas por aproximadamente 15 días. Una vez pasado este lapso de tiempo, se mezclaron esporas de micorriza con 20 gramos de arena. De esta mezcla se tomó 1 gramo que fue homogenizado con el sustrato de cada planta respectivamente y se continuaron incubando por 3 semanas bajo las mismas condiciones. Después se procedió con el procesamiento de raíz. Las raíces se removieron de la arena con cuidado de no trozarlas. Después se enjuagaron bajo el grifo de agua para eliminar todo residuo de arena. Una vez limpias se cortaron en fragmentos de alrededor de 1 pulgada. Los trozos de raíz se sumergieron en FAA y se incubaron a temperatura ambiente hasta el día siguiente. El siguiente día se enjuagaron las raíces hasta retirar efectivamente el FAA. Después se les agregó solución de hidróxido de potasio al 5%, asegurando de que quedaran bien cubiertas, y sirvieron a 90 grados por 60 minutos. Se retiró el hidróxido de potasio y se enjuagaron hasta eliminar residuos. Una vez limpias se agregó Trypan Blue, tinción de sigma, y sirvieron por 60 minutos a 90 grados. Se retiró la tinción y se agregó glicerol acético, previamente preparado. Se incubaron en esta solución a temperatura ambiente por 1 noche. Sin embargo, se pueden mantener en esta solución hasta 1 mes. Finalmente se virtió el glicerol acético y se les agregó agua destilada a las muestras, incubando por al menos 1 hora antes de su visualización. En la figura A se muestra el fenotipo para BPS, en el cual se pueden observar cómo Rhizobia no logra penetrar la epidermis causando puntas hinchadas. En la figura B se observa la muestra control con una interacción entre micorriza y la raíz, en la cual sí logra penetrar la epidermis y conlleva a la ramificación en el córtex. Discusión. Debido a que anteriormente se había encontrado que las mutantes BPS1 de Arabidopsis eran defectuosas en cuanto a las divisiones celulares meristemáticas,
La hipótesis era que BPC1 tendría un rol significativo en el desarrollo de los nódulos en las raíces de legumbres. Nuestros resultados mostraron que en las mutantes de BPC1 de Phaseolus vulgaris, la micorriza no pudo entrar a la raíz y por consiguiente no se pudieron formar los nódulos. Por lo tanto, esto refuerza la hipótesis de que el gen BPC1 es esencial para la formación de los nódulos que le permitirán a las raíces una interacción mutualista con micorriza.